Mis hermanos, bienvenidos a este su programa Espíritu Santo Ven. Le damos la bienvenida como todos los lunes, hora del centro de la Ciudad de México, 7 de la tarde noche. A nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, a nombre de nuestra hermana Rita Torres, de todos los que formamos esta Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis, su hermana en Cristo, Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Y empezamos como siempre con una oración, si les parece. Ven Espíritu Santo, ven a nombre de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. A nombre de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por nombre de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues les comentábamos la semana pasada a los que nos estuvieron acompañando, dentro de lo que les decíamos y les hablamos de este libro que se llama Providencia Divina, una visión distinta acerca de la muerte. También les compartíamos que fue precisamente en el libro de la Santa Misa, que es el que tenemos acá, ya se los hemos mostrado también, y este libro de Providencia Divina de donde se tomó todo el tema de la película El Gran Milagro. Y bueno, hablábamos sobre la importancia que en este libro se habla de el estar preparados, el estar constantemente en estado de gracia. El libro en sí inicia con un texto bíblico que es muy claro en su entender. Esto está en el Evangelio de San Lucas 12:20. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas 12:20. Y a lo que voy es que este texto bíblico del Evangelio de San Lucas 12:20 no necesita más explicación. Sí, realmente es impactante lo que el Señor nos explica a través de este ejemplo, dice la palabra de Dios. Y Él se refiere precisamente en este evangelio que la vida no está en el poseer y la importancia de que todos lo entendamos, dice. Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus pertenencias las que le dan vida. No son sus pertenencias las que le dan vida. Enseguida les propuso este ejemplo. Y pues el Señor, acuérdense que la palabra siempre es actual, es para todos nosotros, y tomemos la parte que a nosotros nos corresponde asumir, porque, como les decía, la palabra siempre es actual, siempre está viva. Dice así: había un hombre rico al que sus tierras le habían producido mucho. Se decía a sí mismo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis cosechas. Pero pensó: ya sé lo que voy a hacer. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes para guardar mi trigo y mis reservas. Entonces hablaré conmigo: alma mía, tienes muchas cosas almacenadas para muchos años.
descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, y nos dice a nosotros, mis hermanos, tonto, esta misma noche, en algunas Biblias dice tonto, en otras palabras, en otras dice necio. Esta misma noche te reclamarán tu alma. ¿Quién se quedará con lo que amontonaste? Así le pasa al que amontona para sí mismo en vez de trabajar por Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y qué importancia para nosotros entender este texto bíblico, porque no son nuestras pertenencias las que nos dan vida. Y precisamente a raíz de eso encontré yo algo, bueno, anda uno buscando algunas cosas y encuentra otras, ¿no? Una reflexión que nos dejó como herencia en su momento Monseñor Fulton Sheen, que, bueno, él siempre ha tenido y nos ha dejado buenas reflexiones. Dice, él nos decía, debemos conservar el estado de gracia quienes tengamos fe, y quienes no la tengan, que empiecen a buscarla. O sea, que empiecen a buscarla. Porque en los tiempos que vienen, solo habrá una forma de que las rodillas dejen de temblar. Y será caer sobre ellas y rezar. Monseñor Fulton pues estaba prácticamente profetizando, ¿no? Pero la importancia de lo que él nos dejó escrito, la importancia de estar en estado de gracia. Y esto tiene que ver con este libro de Providencia Divina que les estamos compartiendo. En este libro de Providencia Divina, que le fue dictado a Catalina Rivas, una mística boliviana, por el Señor, en ese entender que el Señor, aún hoy, gracias a Dios, Él habla a quien quiere y como quiere en el momento en que quiere. Pero en la gran mayoría de los casos habla para que nosotros, los que somos lentos, los que, como dice Monseñor Fulton, no tenemos fe, pues que empecemos a buscarla, ¿no? Entonces, una de las cosas como experiencia que le toca a ella vivir, junto con su guía espiritual, Padre Renzo, es que en un viaje que estaban haciendo a la ciudad de Orange, California, tengo la bendición de conocer ese lugar, es un lugar hermoso. En Estados Unidos, ella comparte que en esa etapa que había ido junto con Padre Renzo a cumplir un compromiso que por lo general pues es llevar la palabra de Dios, ¿no? Compartir, evangelizar. Dice que en un momento, en esas etapas tenía a su mamá enferma y que llega un momento en que el Señor le dice estas palabras: prepárate, que me ocupara, dice ella, de preparar el luto para la familia. Y en este aviso que le da el Señor a ella, prepárate para el luto dentro de tu familia, bueno, pues lo más lógico es que ella pensó que se trataba de su mamá, que ella era una persona de edad y que pues el Señor le estaba anticipando lo que venía. Estuve yo recordando bíblicamente el Señor, bueno, Papá Dios, a personas en el Antiguo Testamento, pues les avisaba en qué momento iban a morir. A través de la vida de nuestros santos, pues también, si recordamos, ahorita me viene a la memoria los pastorcitos, cuando pues ellos preguntaban si iban a ir al cielo, y que la Virgen les dijo que a los dos más chicos sí se los iba a llevar pronto,
¿sí? Hablaba de la muerte física por la que tenemos que pasar todos para poder llegar a ese lugar de bendición, ¿no? Entonces, está bastante interesante este libro de Providencia Divina, porque en él el compartir para nosotros es que esa importancia de estar siempre en estado de gracia, porque no es la mamá la que muere. No les voy a contar más porque nos interesa que ustedes busquen este libro, Providencia Divina, y lo pueden pedir. Buscan ustedes Apostolado de la Nueva Evangelización. Tenemos direcciones en varios lugares. Aquí en la Ciudad de México les hemos dicho, déjenme ver, en Mérida, Yucatán, es donde está el centro de distribución de nuestros libros del ANE. El teléfono que tenemos registrado aquí es 3, 6, 7, 8, 9, 10, es 999-948-1777. Para los que lo quieran pedir directamente a Mérida, Yucatán, México, el teléfono es 999-948-1777. O los que viven más cerca de la Ciudad de México, pues acuérdense, son 10 números a nivel nacional. En el caso nuestro es 55 55 79 79 01. Creo que es bien fácil. 55 55 79 79 01. Y bueno, los quiero dejar con la curiosidad de que no es precisamente la mamá la que muere, y esas enseñanzas de lo que debemos de entender. Pero hay un momento también en que el Señor le permite a ella darse cuenta de algo que está pasando y que es algo que pasa cuando hay un moribundo, cuando hay una persona internada en un hospital, y qué es lo que hacen los familiares alrededor de ese moribundo, ¿no? Y por lo general las personas que están alejadas de las cosas del Señor, cuando les llega este momento, bueno, pues obviamente se resisten, dice. Ella lo narra porque es una experiencia que el Señor le permitió vivir a través de una visión, dice. Algunos días después, dice, me encontraba orando la corona de la misericordia, narra ella, y escuché la voz del Señor que me decía, pon atención a lo que vas a ver. Y esto es importante, hermanos, porque tenemos que poner atención nosotros también. En ese momento tuve la visión de una habitación en un hospital. Ahí se encontraba un hombre de entre 50 y 65 años, enfermo y muy demacrado. Había varias personas junto a él. Unas lloraban, todas se veían pendientes de lo que estaba pasando. Y él renegaba mientras decía, ¿cómo me he de morir? ¿Cómo Dios ha de permitir que me muera? Hagan algo, ya en un desespero total, ¿sí? Y se rebelaba obviamente ante la inminencia de la muerte. Se le encontraba completamente en conflicto. Y ella narra también, dice, me impresionaba ver que la gente que estaba con él no aportaba nada a la paz de esta alma. Y ella se refiere a que nadie estaba orando. Nadie estaba orando. Unos lloraban, otros gritaban, lo que ustedes quieran y gusten. Y de hecho, inclusive, lo que el Señor le permite ver a ella es que en otros momentos, pues al salir al pasillo, los familiares o amigos de los familiares del que está enfermo, pues estaban riendo, fumando, conversando. Qué importante es, por mis hermanos, porque es precisamente en el diario de Sor Faustina donde el Señor le narra a Sor Faustina la importancia
de que cuando hay un enfermo, y si ese enfermo no puede hablar, los que estamos alrededor de ese enfermo, recemos la coronilla de la misericordia, ¿sí? Y las promesas que Él hace para las personas, porque la misericordia del Señor es tan grande, y yo creo que es tan grande y tan maravillosa que creería que a veces por eso no nos la creemos, ¿no? Él habla de que si logramos convencer que por lo menos esa persona que nos preocupa porque está alejada de las cosas de Dios, por lo menos hiciera esa oración de la coronilla de la misericordia una sola vez en su vida, Él se encargaría de auxiliarla en el momento de su muerte, ¿sí? Y en otro momento también, para seguirlos interesando en este bello libro testimonio de Providencia Divina, hay otro momento donde el Señor le permite a ella el reflexionar sobre la importancia de la confesión. Y algo que pues yo no sabía, no conocía, y bendito sea Dios que ahora lo conozco, ¿no? El que cuando estamos en un lugar y sabemos que hay personas que se están confesando, el que estemos orando por las que están en la fila de la confesión, el que estemos orando por el sacerdote, que en persona de Cristo es el que les da la absolución de los pecados, ¿no? O sea, que los apoyemos en ese momento. Y aquí en este libro precisamente se nos narra las tentaciones en las cuales caemos cuando no vamos a la confesión preparados, ¿sí? O conscientes de la bendición de ese momento, de ir a poner a los pies del Señor pues todas nuestras faltas, ¿no? Nuestros pecados, nuestras omisiones. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos también, hubo una época que un santo varón, era un sacerdote español, nos daba formación ahí en la capilla de Tlalpan de María Auxiliadora? Estoy hablando de hace muchos años atrás. Si mal no recuerdo, pues alrededor de 20 años atrás. Él nos daba esta formación, estas pláticas, y en una ocasión Él nos compartió esta parte que creo que debe ser conocida por muchas otras personas. Y Él nos decía que tristemente, uno de los pecados más graves no es confesado. Uno de los pecados más graves. Y que si nos vamos a lo que la palabra de Dios nos enseña, principalmente en el Evangelio de San Mateo 25, mis hermanos, los que no hayan leído el Evangelio de San Mateo 25, pues les invitaríamos a que lo lean, lo compartan, y sobre todo para los que no lo conocen, porque aquí nuestro Señor es muy claro, porque el Señor habla del infierno. No se los voy a leer, es bellísimo, hay que leerlo, meditarlo, pero el Señor habla del infierno para las personas que no se involucran en las obras de misericordia. Y eso era lo que nos decía el Padre, el español. No recuerdo el nombre de él en este momento. Es uno de los pecados menos confesados. Rara vez, nos decía, una persona se acerca a la confesión para confesar un pecado de omisión. Las cosas buenas que pudo haber hecho y no quiso hacer, y sigue sin hacer. La ayuda al pobre que pudo haberle dado y no lo quiso hacer, ¿sí? El servicio a las cosas de Dios, y no se tiene tiempo para esas cosas, ¿no? Entonces, es uno de los pecados más peligrosos, a los que menos atención se le pone. Y si nos vamos al Evangelio de San Mateo 25,
pues el Señor habla de ese fuego eterno en ese final. Cuando se refiere a eso, dirá a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Fíjense, mis hermanos, y ojalá esto que estamos, este programa lo puedas compartir, porque hay muchísimas personas que ignoran estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Primero habla al inicio: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro Señor les aclara que cuando se hace con un hermano nuestro de los pobres, se está haciendo con él, pero luego añade: al mismo tiempo dirá a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, no tenía ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Aquellos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? ¿Cuándo? El rey les responderá: en verdad les digo que siempre que no lo hicieron por alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, el Señor Jesús es nuestro hermano mayor, que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué tremendo, qué terrible que puede llegar ese momento, ¿sí? Y pensando un poquitito en esto de la confesión y de a dónde nos llevan todas estas cosas, también les habíamos puesto en la... ¿Qué es? ¿A qué se refiere San Pablo, por ejemplo, con unas palabras que dice a los de Filipos? Una de las cartas de San Pablo a los de Filipos, a la comunidad de los filipenses, ¿sí? Cuando él externa estas palabras maravillosas. ¿Se acuerdan que es en el libro de Isaías donde se nos explica, esto es en el Antiguo Testamento, que a Ezequías iba a morir y le es anunciado, le es anunciado que va a morir, que se prepare y que él empieza a orar y a decirle al Señor que él lo ha servido y quiere seguir sirviéndolo. Y el Señor le concede 15 años más de vida. Eso lo hablamos hace como unas 3 semanas más o menos. Bueno, pues ¿qué dice San Pablo a los filipenses? A los habitantes de Filipo y a los habitantes de la Ciudad de México y del mundo entero, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dice, yo sé que esto servirá para mi salvación gracias a vuestras oraciones y la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente no sentirme en modo alguno fracasado. Al contrario, le está hablando del servicio de las cosas de Dios. Tengo la plena seguridad, ahora como siempre, de que Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Pues para mí, dice San Pablo, la vida es Cristo y el morir una ganancia. Fíjense, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger, dice San Pablo.
Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, desearía partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otro, quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros. Con esta convicción sé que me quedaré y seguiré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe. Fíjense qué importante lo que está diciendo y tiene mucho que ver con el otro comentario que les hacíamos. Yo recuerdo que la primera vez que escuché este texto bíblico se dio en un momento en que, en forma inesperada, por no decirlo menos, bueno, sí, en forma inesperada, me entero de la muerte de un joven, un muchacho joven, que muere en forma inesperada. Y cuando llego a la funeraria, recuerdo, la tengo muy presente ahí en Félix Cuevas. Estoy yo entrando al lugar y habían personas, hermanitas, hermanitos, con cantos de alabanza. Y pues yo no estaba acostumbrada a esas cosas, en los funerales, en los velorios, los cantos. Y se me acerca uno de ellos, así con una sonrisa en el rostro. Y me dice, hermana, tranquila, vivir es Cristo, morir es una ganancia. Y estamos acompañando en este viaje a nuestro hermano, porque él vivió en Cristo, él sirvió en Cristo, ¿sí? Y esa es la parte importante que tenemos que reflexionar. A eso se refiere San Pablo, ¿no? Y precisamente, ¿qué es entender para los que vivamos en Cristo o los que nos toca el momento de morir en Cristo? Está el testimonio del primer mártir cristiano que fue San Esteban, ¿sí? Cuando lo estaban golpeando, pues por ser cristiano, ¿sí? Él dice, cuando lo estaba, él muere a pedradas. Este hecho está narrado en Hechos de los Apóstoles 7. Ojalá y puedan leer todo el 7, pero del 7 al 50, el 7:55 dice, cuando él estaba siendo apedreado, estaba muriendo, dice, él, ahora Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Por eso decimos que está sentado a la derecha del Padre en el credo. Esta es una declaración de Esteban. Y a Jesús a su derecha declaró, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, ¿sí? Y fíjense qué cosas nos enseña, bueno, voy a repetir, pero qué enseñanza de la palabra de Dios, porque cuando estaba pasando eso, y esto es para que entendamos cómo la misma palabra de Dios nos dice que Él viene por nosotros los pecadores, ¿sí? Y nos aclara que hay mayor fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, ¿no? Dice, ahora los que lo estaban apedreando, dice, pero ellos con grandes gritos se taparon los oídos y todos juntos se lanzaron contra él, lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Ustedes saben quién es Saulo? ¿No? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice el Señor al que ahora conocemos como San Pablo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La importancia de saber para dónde vamos. ¿Y cómo entender estas palabras que dice San Pablo? Mi vida es Cristo y morir es una ganancia. Pues entendiendo lo que le pasó a Esteban,
qué era lo que se le estaba revelando en el momento de su muerte y a dónde es a dónde vamos los que creemos que la muerte es una ganancia, es un paso. Los que hemos aprendido a vivir en Cristo. Lo vas a encontrar, hermano, en el libro del Antiguo Testamento de Isaías. Isaías 25:6 dice, ¿qué nos espera, mis hermanos? Esto es de lo más importante, ¿qué nos espera? Preparará Yahvé Sebaot para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. Rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones. Acabará para siempre con la muerte. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país, lo ha dicho Yahvé. Aquel día se dirá, aquí tenemos a nuestro Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién acabó con la muerte? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él acabó con la muerte en la cruz. Hago un pequeño altito para mandar un saludo a unos hermanos que han estado escribiendo y les hemos estado diciendo, y lo volvemos a repetir, que todas las personas que nos hagan llegar en este chat, aquí en la parte de abajo, viene compartir y viene, si quieres hacer alguna petición de oración. Un saludo para nuestros hermanos de Argentina. Nos escribió nuestro hermano Marcelo de Argentina, Juanita, y saludos también a hermanas de aquí de México, de la Ciudad de México, Manuel Wendy, César Francisco de la Riva, Silvia Teresa Domínguez, Belinda, Laurita, Lulu Carrichi. Por todos hacemos oración, mis hermanos, ¿sí? Pero quise mencionar estos porque este hermano nuestro, Marcelo Aveal, algo así se apellida, él nos compartía algo de un testimonio que él tiene, ¿sí? Bueno, les comentaba también que cuando se nos dice que aunque uno lo tenga todo, no son las pertenencias los que le dan vida, y eso lo acabamos de leer, ¿sí? Que está en el Evangelio de San Lucas 12. También sabemos que es una explicación sencilla de saber y de entender y de vivir. Sabemos, por ejemplo, que en lo que se refiere a la anatomía del cuerpo humano, se nos dice, se nos enseña que un órgano que no se usa se atrofia. Lo mismo si la palabra no la recibes, no vas a aprender que el significado, no vas a ella, no crees que sea palabra de Dios y no crees que las palabras de nuestro Señor cuando dice, el que no come mi cuerpo y no bebe de mi sangre no tiene vida en mí. Pues cuando menos pienses vas a vivir atrofiado en tu fe, sin sentir que necesitas a Dios, y como les decíamos en el programa pasado, te vas a sentir que eres buenito. Fíjense que recordaba yo, hay una oración que se acostumbra a hacer, la aprendí hace pocos años, no muchos, pero es una costumbre de la iglesia, que cuando te enteras de la muerte de alguien, hagas una oración en automático en ese momento, y que esta oración tiene el sentido de acompañar en ese viaje a esa persona que está muriendo, ¿no? Y esto se lo digo porque la primera vez que lo escuché, pues me impactó muchísimo. Íbamos de viaje, veníamos, recuerdo, con los hermanos y nuestros
fundadores de la ciudad. Veníamos de regreso de León cuando estuvo aquí en la Ciudad de México el Papa Benedicto XVI, y cuando veníamos de regreso en la camioneta se recibe una llamada donde se nos informa que acaba de morir una persona, Leti, recuerdo su nombre. Ella coordinaba en ese entonces la comunidad del ANE en San Andrés Tuxtla, Veracruz, Leti Septimio. Y fíjense qué enseñanza. Leti, ella era ciega, físicamente ciega, pero su ceguera física no le impedía involucrarse en el servicio a las cosas de Dios, no le impedía llevar la buena nueva a donde fuera necesario. Recuerdo que en alguna ocasión se nos comentaba en el apostolado, pues ella veía lo más importante, ¿no? Lo que se ve con el alma. Bueno, pues en ese momento hicieron esa oración así, repentina, y yo pregunté, pero yo no sabía de esta oración. Bueno, pues es una oración que tiene por costumbre mucho tiempo atrás la iglesia, cuando recibes la noticia de que alguien acaba de fallecer, y pues la haces por la persona, ¿no? Desde entonces tenemos nosotros acá esa sana costumbre, aquí en Ciudad de México por lo menos, y en algunos otros puntos de México, de hacer la oración cuando nos enteramos que alguien ha fallecido. Pero les quiero contar esta experiencia porque para que veamos la importancia de lo que nuestras oraciones y lo que podamos hacer en bien de las personas, en toda circunstancia. Cuando decimos los vivos, pues, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor dijo a aquella persona que le decía que lo siguiera y que le dijo, es que tengo que ir a enterrar a mi padre? Y lo que le respondió nuestro Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay muchos muertos que nos rodean y están muertos porque no conocen la palabra de Dios. Están muertos porque no aceptan que hay un cielo y que hay un infierno y que hay un purgatorio. Están muertos. Y la palabra de Dios nos enseña también cuando Él, antes de despedirse de los apóstoles, decía, cosas mayores que las que yo hice, harán ustedes. Pues mis hermanos, vamos resucitando muertos de los que nos rodean, a veces empezando con los de nuestra misma familia, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que nos acababan de avisar, había fallecido el hijo de una de las señoras en el apostolado de la comunidad de Magdalena Contreras, recuerdo su nombre de ella, la señora Gloria, y su hijo había muerto así pues también repentinamente. Llegamos lo estaban velando, por cierto, en su casa, y estando ahí pedimos, nos acercamos a Gloria, pedimos permiso para rezar el Santo Rosario. Y bueno, pues ella dijo, claro que sí, y sobre todo ella estaba, pues imagínense, era su hijo, ¿no? Afligida por esta pérdida, ¿no? Y empezamos a rezar el Santo Rosario. Y terminando el primer misterio, hago esta oración, que se las voy a leer. Me la sé de memoria, pero no quiero equivocarme en nada, porque es muy importante, ¿sí? Y se los digo porque cuando le empiezo a hacer, nunca la habíamos hecho dentro del rosario. En ese momento se me ocurre hacerla, terminando el primer misterio, y conforme la estoy haciendo, mis hermanos, y el Señor es mi testigo, me empieza a entrar por los pies una especie de electricidad que empieza a recorrer todo mi cuerpo, una electricidad, que me subía hasta los cabellos y que en un primer instante, pues claro que me causó miedo y estuve a punto de detenerme, pero al mismo tiempo
reflexioné y dije, ¿qué me quieren impedir que la diga? Y la seguí diciendo y yo seguía sintiendo esa electricidad que entraba por mis pies y subía hasta mi cabeza. Y las 5 veces que lo dije, en los 5 misterios, me pasó lo mismo. Nunca más me ha vuelto a pasar, lo confieso. Pero es una oración tan poderosa, tan importante, ¿sí? Que pongamos atención. La gran mayoría de ustedes la conocen, pero ¿cuántos no? Entonces se le conoce la oración por los difuntos. Y se dice el nombre de la persona que fallece. Ahorita no recuerdo el nombre del joven, pero dije el nombre de él al inicio y añadí, al paraíso te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces para siempre de la vida eterna. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. La importancia de acompañar con nuestras oraciones esos momentos, ¿sí? Que tan dolorosos, ¿no? Ahora, algo que se nos dice, se nos enseña, y sobre todo, pues a veces como hacemos un poquito de oídos sordos a esto, pero la palabra de Dios es palabra de vida, mis hermanos. Por eso se nos enseña y se nos dice, reprendan a los que no hacen nada. Y no se está refiriendo al trabajo material para ganar dinero. Se está refiriendo a pescar almas para el Señor. Esta está en Primera de Tesalonicenses 5:14. Yo no sé a quién tengas que reprender o si esta santa palabra de Dios es para ti, si no estás haciendo nada. Puedes tener, pues como leíamos hace rato, todos los millones y todo lo que económicamente se puede lograr. Pero si no estás sirviendo al Señor, si no le estás ayudando al Señor a salvar almas, el Señor te dice, reprendan a los que no hacen nada. Y recordaba en eso de inclusive de empezar las cosas, involucrarnos en las cosas de Dios. Y el Señor no busca personas capaces, Él busca personas dispuestas, que le digan, sí, Señor, yo voy, sí, Señor, yo lo hago, sí, Señor, yo apoyo, yo voy. Por eso creo que es en Isaías cuando el Señor se pregunta, ¿pero a quién enviaré? Ahí está en el libro de Isaías. Isaías contesta, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Ojalá y que todos pudiéramos dar esa respuesta. Señor, envíame a mí. Recuerdo que en un retiro nos platicaban esta anécdota. Creo que fue un retiro con que nos dieron en los apóstoles de la palabra, con el padre Lázaro, creo. Y se nos decía de que habían involucrado a unas personas para que fueran a tocar de puerta en puerta para pues invitarlas, que es algo que primero Dios necesitamos, ahora que ya podamos físicamente movernos y esperando en Dios que esta pandemia termine pronto, pues es ir a tocar puerta y puerta y puerta e invitar. Porque como le dice el Señor a Sor Faustina, yo no premio por resultados, sino por las veces que tú lo hiciste, que la respuesta ya, ahora sí que es entre la persona que se lo dijiste y el Señor, ¿no? Entonces se empezaron a programar, se formaron personas, se les dio el querigma
para que fueran a tocar puertas, que se perdiera la vergüenza de ir a anunciar la buena nueva, ¿no? Entonces hicieron equipos de 2 en 2, como dice la palabra de Dios. Entonces, 2 de ellos, que eran jóvenes, pues les dieron unas áreas, unas cuadras, por llamarlo así. Ustedes van a tocar a todas las puertas de esta calle, ¿sí? Y los van a invitar y les van a decir, etcétera, etcétera. Es largo de contar, pero era invitarlos a que conocieran, se ubicaran muy bien dónde estaba la parroquia, que eran los cursos que se daban, cuáles son los movimientos que ahí estaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues como dicen, pagaron su noviciado porque llegan a una casa, tocan, ¿sí? Y por allá se oye una voz fuerte de hombre que grita, así como cuando alguien no espera a nadie. ¿Quién? Así una hora, ¿quién es? Y estos pues hasta se asustaron, ¿no? Y dijeron así muy bajito, oiga, traemos, venimos porque la buena nueva, que ya a mí no me interesa nada de esas cosas. Se oye la voz. Todo esto del otro lado de la puerta, ¿sí? No me estén molestando, estoy ocupado. Silencio total. Y estos se quedaron así, asustados. Y dijeron, vámonos. Bueno, yo lo estoy diciendo bajito, no sé por qué, pero ellos dijeron eso, vámonos. Y se fueron. Y yo creo, porque según lo que nos compartían, hasta un poco contentos, porque, ay, con esa voz de ese hombre, pues ellos se asustaron, ¿no? Eran jóvenes, recuerden. Y entonces, ya van como a media cuadra, y oyen la misma voz del hombre, que les grita, oigan, así fuerte. Y ellos se detienen y voltean. Y era un hombre que les empieza a hacer con la mano que se acerquen, ¿no? Y ellos ya no sabían ahora qué les va a hacer, qué les va a decir, y el hombre les hacía con la mano que se acercaran. Y ya bueno, así no muy convencidos, dieron la vuelta y se acercaron. Y el hombre riéndose les dice, ¿qué traen la buena nueva? Y ellos le contestaron, sí, todavía nerviosos, ¿no? Ah, dice el hombre, riéndose, son católicos, ¿verdad? Y ellos se le quedan viendo y dicen, sí, ¿cómo sabe? Pues no insistieron. Así, esa es la verdad. Son católicos, ¿verdad? Ah, ¿cómo lo sabe? Pues no insistieron. Eso es lo que nos pasa a los católicos. Los católicos no insistimos. Los católicos, cuando queremos invitar a alguien a las cosas de Dios, invitarnos con la primera contestación negativa a esa persona, ya no le vuelvo a decir nada. No es por ahí, mis hermanos. Primero, los primeros pasos es orar por esa persona, ¿sí? Y las veces que sea necesaria, hablarles. Una manera es, en el nombre de Jesús, regalarles un libro, ¿sí? En el nombre de Jesús, invitarlos a una casa de oración. En el nombre de Jesús, hablarles de la palabra de Dios. Y como dice San Pablo a Timoteo en una de esas cartas, a tiempo y a destiempo. O sea, hay personas que de repente dicen, ay, creo que no es el momento, y creo que no es el lugar, y creo que... No. Lo que esa persona cree es que nunca lo va a hacer. Entonces, a mí me impactó mucho. Ustedes, los católicos, no insisten, ¿sí? Entonces, tenemos que ir aprendiendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, el próximo programa seguimos hablando. Hay algunas experiencias interesantes relacionadas con esto de la confesión, y sobre todo también cómo y a través de quiénes hay unas revelaciones importantes sobre ese lugar que es real y que existe del purgatorio, ¿sí? Este tema lo trataremos, el del purgatorio, si Dios lo permite, la próxima semana. Quiero despedirme con estas palabras que se le atribuyen
a la Madre Teresa de Calcuta, y que para mí es muy interesante. Cuando a ella le preguntaban cuál es el día más bello, ella contestaba hoy. ¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarnos. El obstáculo más grande con el que tú te puedes encontrar es el miedo, mi hermano. La persona más peligrosa con la que tú te puedas relacionar, y Dios nos libre, es la mentirosa. El sentimiento más ruin que un ser humano pueda tener es el rencor. Acuérdense que el rencor, el odio, el no perdonar, es estar tomando veneno. La mayor satisfacción, decía la Madre Teresa de Calcuta, el deber cumplido. Y la fuerza más potente del mundo, la fuerza más potente del mundo es la fe, mis hermanos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ve conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Y a nuestros hermanos, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, ya que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En estos momentos de guerra, en todos los sentidos, no solo guerra de las armas, guerra de la pandemia, guerra de las familias, les pido que me acompañen con esta oración de protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándale el Señor que no pueda dañarnos. Es nuestra súplica humilde. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando del poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por la tierra, los aires y las aguas, buscando la perdición de las almas. Amén. Te pedimos, Señor, por estos dos pueblos donde están tus hijos, Ucrania y Rusia. Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Hasta luego, mis hermanos. Buenas noches.